líderes, lideresas y personas pertenecientes a organizaciones sociales de nuestra ciudad. Por ello lo llamamos pues el Más Debate, ¿cierto? Para que sea un espacio tranquilo, un espacio cercano, donde se puedan integrar pues como distintas visiones. Y para el día de hoy tenemos como tema los feminismos comunitarios, la lucha de las mujeres y la construcción del buen vivir. Darle un agradecimiento muy especial a nuestras invitadas, mujeres que son fuente de inspiración, digamos, para nosotras las más jóvenes, pero también, digamos, pues como para todos los movimientos que están interesados en reivindicar derechos de las mujeres y también derechos que están pues relacionados con derechos de la madre tierra. Y bueno, darles pues como un agradecimiento, una bienvenida y contarles entonces cuál va a ser nuestra forma de proceder. Recordarles que este espacio se realiza en alianza pues, con apoyo de la Maestría en Educación y Derechos Humanos y también con el apoyo pues, del Observatorio de Derecho Constitucional. Entonces, bueno, voy a proceder pues como a presentar a nuestras invitadas, darles nuevamente un agradecimiento y también pues como motivar a las demás personas que nos acompañan para que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas, nos las pueden dejar por el chat, con el objetivo pues como de alimentar también la conversación. Entonces, bueno, para el día de hoy nos acompañan 4 invitadas muy especiales, reitero, doña Leonelia Zapata, hace parte de la Red de Mujeres Populares de Medellín desde hace más de 20 años, también hace parte de la Junta de Acción Comunal de Villatina y de otros procesos pues a nivel de ciudad, reivindicando principalmente el derecho al agua. Es mujer, madre, activista y defensora pues del acceso a este derecho y del derecho pues a las mujeres. También nos acompaña doña Gloria Lucía Sánchez. Ella también es participante hace más de 20 años de la red de la asociación y la red de comunicación de mujeres populares, es activista de los derechos de las mujeres, es gestora y defensora del derecho del agua, también ha hecho parte de múltiples actividades pues como en actividades con las mujeres, en la corporación Convivamos, y ha trabajado también pues como en la sistematización por parte del Centro de la Escuela de Formación con la corporación Vamos Mujer. Nos acompaña también nuestra compañera de la maestría, Nayibe Chavarriaga Álvarez, es maestra, también pues hace parte de la RAFE, que significa Red de Acción frente al Extractivismo, y de la Universidad Popular de los Pueblos. Y finalmente tenemos como invitada a Juliana Castillo Rodas. Ella también es activista, perteneciente pues a varias organizaciones a nivel de ciudad y a nivel de país, como es Contraportada, Ciudad en Movimiento, y actualmente es voluntaria de la Fundación contra los Feminicidios, perteneciente al colectivo Suma Causai, y estudiante de psicología en la Universidad Luis Amigo. Entonces, contarles que en principio vamos a concederles pues como un espacio para que nuestras invitadas nos cuenten a partir de sus experiencias, a partir de sus vivencias, de sus historias, las narraciones pues en lo que ha sido este trasegar y este camino de la lucha por los derechos de la mujer y del agua. Y en un segundo momento, pues con la ayuda de ustedes, con sus inquietudes o sus comentarios, vamos a abrir un espacio para plantearles estas preguntas a ellas. Entonces, bueno, en primer lugar, pues, cederle la palabra a doña Leonela, si nos quiere, pues, como contar cuál ha sido como la historia, pues, en esto del surgimiento de la red de mujeres populares, cuáles son los retos, cuáles son los desafíos, y también, pues, desde su vivencia personal, para dar pie sin más preámbulo a este encuentro. Muchas gracias. Vane, no sé qué pasó con doña Leo, pues ahorita hablé con ella y no se ha logrado conectar, entonces sí le vamos a ver unas peritas y si logra conectarse. Ah, bueno, también. O podemos empezar con doña Gloria Lucía, si nos quiere comentar un poco también pues como de su participación en la red, de pronto irnos contando, digamos, qué es esto del feminismo popular, de las luchas de la mujer popular, ¿cierto? Mientras vamos esperando pues a doña Leonela para que nos pueda complementar al respecto.
Ujú. Buenas tardes para todas y para los hombres también que están participando. Muchas gracias por habernos invitado a este espacio, un espacio pues que según lo que estoy escuchando, un espacio de mujeres jóvenes muy interesante y que ya parece que tiene pues una trayectoria. Quiero contarles, sí, que desde la Red de Mujeres Populares, pues cuando nosotras iniciamos trabajando principalmente los derechos de las mujeres, pero no estábamos, digamos, todavía pensando en qué era el feminismo. Entonces les quiero compartir una historia y sobre todo cómo ha sido esta historia pues de la red de entrar al feminismo. Y quiero dar el inicio a esta conversación trayendo a la memoria dos mujeres que para nosotras han sido muy importantes. Una es Clara Inés Mazo, una mujer que trabajó varios años en Vamos Mujer, y también Alejandra Restrepo, y otra mujer que hoy que es antropóloga feminista y es profesora, y que nos acompañó también en un momento en lo de la lucha por el derecho al agua. También quiero agradecer a todas las mujeres que han pasado por la red y que en algún momento también nos dieron a nosotras la oportunidad de conocer sus historias y de compartir con ellas. Y también dar mi voz de aliento y de reconocimiento a las mujeres que hoy permanecen en la organización como Leonelia, las mujeres de la Cruz y otras que están en este momento pues al frente y conduciendo los hilos. Y ante todo también agradecer a todas estas mujeres jóvenes que tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver en el festival y que hoy están, pues tuve la oportunidad también de escuchar a una joven transmitiendo la memoria de la red, lo que a nosotras nos hace pensar que es posible que las mujeres contemporáneas, tanto las antiguas como las jóvenes, somos contemporáneas porque al fin y al cabo estamos compartiendo un mismo tiempo, como dice Marcela Lagarde, entonces que podamos hacer estas juntanzas en causas comunes, que es defender y hacer avanzar los derechos de las mujeres y los derechos de la naturaleza. Bueno, quiero contarles que Clara Inés Mazo, ella hizo parte de la corporación Vamos Mujer, fue maestra en un espacio que teníamos de mujeres allá que se llamaba Centro Escuela para Mujeres Populares, que era una propuesta educativa de la corporación, donde varias mujeres de la red entramos pues a procesos de formación. Y Alejandra Restrepo, una mujer de la academia que también, hoy está en la academia, pero también hizo parte de Vamos, y ella nos contó cómo ella, por ejemplo, ha hecho, digamos, unos estudios del feminismo a nivel de Latinoamérica. Y Clara es una mujer que estuvo en el primer encuentro feminista que se realizó en Medellín en 1978 y ella nos contaba cómo en ese momento ellas entendieron que el feminismo era una revolución de la vida cotidiana que buscaba transformar las concepciones, las mentalidades, las actitudes, las relaciones, las costumbres violentas y discriminatorias. Y también que como este feminismo no ha necesitado unas armas ni ha necesitado para hacer una revolución derramar una gota de sangre. También nos contó que esos primeros grupos feministas que ella conoció en Medellín, se contaban nosotras las mujeres, colectivo de mujeres de Medellín, el grupo de la revista Las Brujas, las mujeres escriben, la colectiva de mujeres de Medellín, el grupo de mujeres de los lunes. Entonces, en ese primer encuentro, en 1981, prepararon y realizaron el primer encuentro feminista en Colombia, que era un asunto, pues era un feminismo vivencial, de piel, que todavía no estaba estudiado ni elaborado. Bueno, también Alejandra nos cuenta cómo en el 81 se realizó el primer encuentro feminista en Bogotá y que en ese encuentro pues había una diversidad de mujeres y de interés de construir colectivamente un proyecto sociopolítico feminista en el movimiento social. De Carolina, les cuento que Carolina Arango pues, nos acompañó a nosotras en esta lucha por el derecho al agua y con ella yo he conversado para esta conversación que estamos teniendo hoy. Ella me hacía caer en cuenta de varios asuntos de las mujeres populares
que a veces, que más adelante yo se los voy a contar, como es, por ejemplo, que el tema del derecho al agua debiera ser parte de la agenda feminista, ¿cierto? Y todavía no lo es. Bueno, entonces, Clara, inicialmente, ¿cómo llegamos nosotros a entender el feminismo? Inicialmente Clara, ella era la maestra en el centro escuela, entonces allí nosotras empezamos a comprender que las mujeres teníamos derechos, porque como ustedes saben, pues las mujeres populares muchas veces están situadas en el territorio, en el barrio, y en este barrio las mujeres hacemos un trabajo por todos, en la Junta de Acción Comunal, por los niños, por los jóvenes, por mejorar la vivienda, en la iglesia, bueno, pero resulta que hay un momento en que las mujeres nos encontramos con los espacios de mujeres y entonces ahí empezamos a entender esos derechos específicos, como son los derechos, digamos, el derecho a decidir, el derecho a tener una pareja, el derecho a, pues a tener, a vivir, a decidir y a elegir. Entonces, en ese momento nos proponen una compañera, estábamos en un espacio que se llamaba la Marcha Mundial de Mujeres, una compañera me pregunta a mí qué es el feminismo, yo la remito donde Clara y luego Clara nos pone a nosotras una tarea que es que pensemos cómo las mujeres populares vivimos el feminismo. Y empezamos a hacer un escrito, mi compañera Marta Zapata, que pues yo creo que ustedes tuvieron la oportunidad de conocerla en el festival. Marta, hicimos un escrito y nos encontramos primero con esta identidad, con la identidad. Ya eso lo habíamos conversado en la red, ¿quiénes son las mujeres populares? Entonces nos encontramos con escritos, por ejemplo, las mujeres populares, las que construyen un tejido en el barrio, ya las mujeres de la red del popular lo habían descrito. Nosotras llegamos al barrio, construimos la calle, bueno, y ahí se fue construyendo una identidad no solamente del hacer, sino también del pensarse, del tejer con otros, de las alianzas. Y también nos encontramos que esa lucha por los derechos, que las mujeres populares decimos, por ejemplo, ¿qué es para usted feminismo? Es luchar por los derechos específicos de las mujeres. Y esos derechos específicos de las mujeres son, por ejemplo, el derecho a vivir sin violencias, el derecho a decidir cuándo tener los hijos. Y las mujeres de la red construyeron una narrativa muy bonita que se llama Las mujeres hemos vivido como si no tuviéramos cuerpo. Entonces ellas narran cómo cuando eran niñas, ellas pues tenían digamos en la familia, mitos en torno a la sexualidad, en torno a la manera de comportarse, cómo se debían sentar, cómo se debían manejar. Y ellas dicen que ese desconocimiento y no poder vivir la sexualidad, a ella hizo que para ellas la vida fue muy triste. En cambio, cuando ellos se encontraron en el movimiento de mujeres, empezaron a compartir experiencias, ya empezaron a relacionarnos entre mujeres, empezamos a ver, digamos, el acercamiento, el compartir de experiencias, lo que llaman la sororidad. Entonces, en esto de la identidad popular, nosotras destacamos o rescatamos que no es solamente vivir en condiciones de precariedad, sino es también resaltar que las mujeres populares han construido, han alentado a otras mujeres, han hecho ese tejido social, han trabajado por, digamos, el agua, por los servicios públicos, por un buen vivir dentro de la comunidad. También nos vinculamos a los procesos de participación y en esos procesos las mujeres protegemos, construimos, cuidamos, creamos alternativas para una vida con dignidad. Algunas mujeres populares desde la organización, cuando hay una pregunta por el feminismo, algunas se dejan interrogar por esas relaciones de poder que hay dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de las parejas. Sin embargo, no todas, digamos, se acogen al feminismo o no todas nos declaramos feministas. ¿Por qué? Porque declararse feminista también implica digamos, una estigmatización. Yo creo que ustedes pues lo conocen mejor que nosotras. Y esa estigmatización es, digamos, cuando ya las mujeres empezamos a separarnos
de otros movimientos, entonces como de las que dividen, ¿por qué no separamos de los movimientos izquierdistas? ¿Por qué no, si es una misma lucha? Pero las mujeres lo que sentíamos era que en esos movimientos no éramos reconocidas nuestras condiciones específicas y nuestros sentires y nuestros deseos. Entonces nosotras creemos que el feminismo digamos que el feminismo nombra diferente las cosas, que es palabra, que denuncia, que devela, que analiza, que en el feminismo hay nuevos códigos, hay nuevos valores, hay nuevas éticas, que el feminismo sintetiza las experiencias de las mujeres. Y también estas son algunas palabras que pues, hemos retomado de Marcela Lagarde. Bueno, las mujeres populares también nos hemos sido apropiado, digamos, del pensamiento de otras feministas, y por eso yo rescato a estas tres compañeras y también a las mujeres que a nosotras nos introdujeron en lo que era lo popular, nosotras también habiéndolo vivido y cómo construimos esa identidad popular entre todas. Entonces, en los procesos de las mujeres, en los procesos feministas, las mujeres descubrimos las posibilidades que teníamos y que nos abre el feminismo para construir una identidad propia de ser mujer, porque las mujeres nacimos sin identidad, siempre siendo para los otros, siendo la madre, la esposa, la hija, pero raramente nos preguntamos o ni llegamos a preguntar qué es ser mujer y qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo deseo. Entonces, cuando nosotras en el centro escuela y en estos procesos formativos empezamos a preguntarnos por los deseos propios, por qué es ser mujer, por los derechos específicos, ahí nosotras empezamos a acogernos y a acoger el feminismo. También nos identificamos como feministas, digamos, cuando hacemos una crítica a esto que se llama la economía del cuidado, porque nos reconocíamos todas como muchas, como trabajadoras domésticas, como empleadas domésticas, como responsables de los trabajos del cuidado, que en este tiempo hay pues como tanto ruido y tanto boom, pero eso es histórico y eso es antiguo. Las mujeres hace rato estamos diciendo que el trabajo doméstico sea exclusivo de las mujeres nos ha puesto en unas condiciones de subordinación, de violencias, y que si bien es cierto que muchas mujeres tenemos 3, 4 cargas o jornadas laborales, estas jornadas, eso tiene que cambiar. Y también cuando nosotras en la red, en palabras de una mujer popular, quiero decir, ella dice, empezar a hablar de mí, de mis derechos no fue fácil, descubrir qué es ser mujer, poder decir lo que soñaba, lo que me gustaba. Esto lo logré a través de procesos psicológicos y procesos formativos y en las organizaciones. Allí fue cuando las mujeres empezamos a tejer sueños propios y cuando nos dispusimos a vivir lo que deseábamos y a aprender de las otras y a compartir de esas historias y esas vivencias y experiencias de las otras, y nos fuimos nutriendo también de las teorías y de los saberes de las otras mujeres que eran nuestras maestras. Bueno, en las organizaciones de mujeres en el movimiento, nosotras las mujeres hemos tenido la posibilidad de reconocernos con unos poderes, con poder de decidir, con el poder de hablar, con el poder de actuar, con el poder de participar, y esto nos permite llegar a acuerdos y nos permite construir, digamos, agendas, pero también es lograr mencionar y decir lo importante que es la palabra para las mujeres, porque antes no podíamos hablar, y después de tener la palabra, también lo importante que es la escucha, y lo que es la formación como los espacios de vivencias y también espacios de posibilidades para poder acceder al pensamiento, digamos, de las mujeres feministas. Entonces ya, digamos, en la red de mujeres, cuando nosotros decidimos priorizar un tema como fue el tema del derecho al agua, nosotras quisimos que este tema hiciera parte de la agenda feminista. Esto tuvo pues siempre sus dificultades y todavía no era como suficientemente comprendido. ¿Por qué? Porque culturalmente las mujeres estamos haciendo todos los trabajos del cuidado. Para hacer los trabajos del cuidado, las mujeres requerimos el agua,
y si no tenemos agua, digamos, la vida se complica más y se cortan posibilidades de participar, posibilidades de estudiar, posibilidades de desarrollar una vida plena. Entonces, por eso nosotras acogimos este tema del agua como un tema que estaba afectando la vida de las mujeres y que les estaba impidiendo, digamos, desarrollarse plenamente dentro de la sociedad, pero no es tampoco que las mujeres queramos permanecer toda la vida siendo en los trabajos del cuidado. Nosotras creemos que tanto las problemáticas del agua y de las violencias debieran ser un parte de toda la sociedad, porque es que a lo que nosotras queremos llegar es a una transformación cultural, a una transformación de mentalidad, a que las mujeres se nos valore y se nos dé iguales oportunidades dentro de una sociedad e iguales posibilidades de vivir y de reconocimiento, porque lo que se ve en esta sociedad actual es que las mujeres no somos reconocidas, pues históricamente no hemos reconocidas, no hemos sido valoradas, todavía las mujeres no estamos en puestos de decisión pública y política, todavía las mujeres estamos en trabajos más precarios y si estamos en trabajos, digamos, profesionales, si las mujeres están en trabajos profesionales, son trabajos que no son, digamos, remunerados igual a como se les remunera a los hombres. Entonces, lo que nosotras queremos también es que se valore la vida de las mujeres, la participación, que a las mujeres no se les asesine o que no haya feminicidios, porque el feminicidio es muerte a las mujeres por el hecho de ser mujer y por esa subvaloración que hay de las mujeres. Entonces, a lo que le apuntamos es a transformar la cultura, pues lo voy a nombrar, la cultura patriarcal, tanto de mujeres como de hombres, como de toda la sociedad. No es una lucha particular con hombres ni con ningún hombre, sino que es con una cultura y con un sistema que nos ha subvalorado a las mujeres, por la cual nosotras hemos sido víctimas de muchas violencias y que no hemos podido vivir pues plenamente. Bueno, compañera, yo quiero dejar hasta aquí. Muchas gracias por escucharme y por haberme invitado. Aquí seguiré escuchando ya las otras compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Nos abre usted un panorama demasiado amplio, nos deja reflexiones muy profundas respecto de cómo es ese acercamiento al feminismo, como lo nombra usted, no digamos desde teorías o desde la absorción como de posturas que vienen de otras tierras, sino desde la contextualización, ¿cierto? Como desde los barrios, desde el encuentro y la juntanza con otras mujeres que también necesitan ser escuchadas, ¿cierto? Lo que usted nos menciona, cómo ese acercamiento al feminismo surge desde las aguas internas, lo que nos convocaba incluso en el pasado Carnaval del Agua. La pregunta por qué siento, la pregunta por cuáles son mis sueños, la pregunta por qué es lo que quiero para mi vida. Ahí a partir de esas preguntas empiezan a surgir nociones de elección, de decisión, de apropiación de lo que es ser mujer, no solamente desde el cuerpo, porque como usted nos señala, también en esa juntanza de mujeres se evidenciaba que son muchas las mujeres que han sufrido violencia, que han sufrido maltrato en sus hogares y que estos hechos eran privados, pero que en la juntanza y en la oportunidad de escucharse con otras empiezan a ser públicos. Entonces, digamos, cómo este acercamiento surge desde lo contextual, ¿cierto? Desde las aguas internas, desde la conciencia de la pregunta, ¿cierto? Como de no copiar o de no ir como a la noción de derechos como tal, sino desde la cotidianidad y desde la vida práctica. Entonces, preguntarse y valorar, reconocer y adentrarse en la búsqueda de cuál es el papel de la mujer en la familia, cuál es el papel de la mujer en el barrio, cuál es el papel de la mujer, cuáles son los sueños, los pensamientos, cuáles son las elecciones, y desde ahí entonces empezar a escalar a otras posturas, digamos, más fundamentadas, y también llamar la atención sobre lo que usted nos menciona, cómo en estas tierras, en Abya Yala, es tan importante para nosotras las mujeres no solamente hacer la pregunta interna, sino que esa pregunta está relacionada con la tierra, digamos, o el territorio que habitamos, ¿cierto? Entonces, el cuidado del agua, la cercanía con el espíritu del agua, con las plantas, como con el papel también sanador de la mujer. Entonces, muy buen inicio, le agradezco mucho.
Ya usted que nos menciona pues el tema de las violencias, el tema del feminicidio, yo quisiera invitar a Juli a que nos haga, pues, digamos, como, o nos presente, nos haga como una pequeña exposición de precisamente cómo ha sido su labor en la fundación con este tema del feminicidio y también lo que mencionaba doña Gloria, cómo el feminismo no es solamente una denuncia frente a ciertas acciones que históricamente han sido de dominación y de irrespeto para con las mujeres, sino que no solamente es la exigencia y la denuncia, sino también la construcción de otras formas de relacionamiento, ¿cierto? Entonces, Juli, si estás por ahí, te cedo la palabra, bienvenida. Hola, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Pues primero que nada, como lo mencionas, o sea, el feminismo es una forma de construcción. Digo de construcción porque es una forma de reconocer, pues de conocer y reconocer las violencias que nos rodean y nos pasan por el cuerpo a las mujeres para así poder nombrarlas y poder actuar frente a estas. Aparte de esto, también el feminismo busca que después de hacer ese proceso, nos demos cuenta de que hay otras formas de vivir, otras formas de relacionarnos y otras formas de estar y de ser. Entendiendo esto desde, eh, no sé cómo explicarlo, eh, como, a ver, es la forma en la que nos muestran que podemos tumbar todos esos mandatos sociales que nos han impuesto las mujeres desde hace mucho tiempo, que es como tenemos que ser, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que presentarnos y un montón de cosas. Entonces, el feminismo busca que reconozcamos estas situaciones y demos cuenta a las mujeres de que somos nosotras las que decidimos frente a estas situaciones. Ay, ¿cómo es? Entonces, pues, por otro lado, también desde la Fundación Feminicidios, es como lo dice la Fundación, es un conteo que nunca quisiéramos realizar y que esperamos pronto. Realizamos esta acción con mucho amor, pero esperamos que pronto se acabe la fundación, porque en el momento en que se acabe la fundación, va a ser el momento en que dejaron de haber feminicidios, dejaron de matarnos por el simple hecho de ser mujeres, por el simple hecho de querer vivir y ser de la forma en que más nos llene. Por otro lado, pues también hay que nombrar otros constructos, como lo decía Vane anteriormente, que es desde la Abya Yala, que es la ñañaridad, porque la ñañaridad es una forma de construir y de mirar la sororidad construida desde el sur y romper también ese pacto matriarcal que muchas veces se ha empezado a tejer desde la sororidad. Esa pacto hegemónico que existe, por así decirlo, entre que muchas veces al no entender bien la palabra, al no reflexionarla, pensamos que va encaminada a lo mismo, a ese pacto patriarcal que tienen los hombres, que es de protegerse y cuidarse y no pisarse la manguera entre ellos, por así decirlo. Entonces también va como encaminado por ese lado. Desde la fundación nos hemos encargado pues de acompañar a familias víctimas, a las familias, a las víctimas de tentativas de feminicidio y a los huérfanos, porque también cabe recalcar que aunque mucha gente lo ve como un mandato, también a muchas mujeres les gusta y les han nacido ser madres y el, la violencia deja no solamente familias rotas, sino también deja muchos niños huérfanos. Entonces también nos dedicamos como a apoyarlos. Por otra parte, pues mi construcción como mujer feminista
ha sido pues desde mis vivencias, desde mi experiencia. Empecé pues a compartir espacios por fuera de mi universidad, que es la Universidad Católica Luis Amigó. Después, al reflexionar un montón de situaciones, me di cuenta de que en mi universidad pasaban cosas y que ese mismo sistema se encargaba de esconderlos. Entonces, fue ahí cuando decidí empezar a movilizarme dentro de la universidad, a movilizar a otras chicas y que se rompiera ese velo, que se mostrara lo que realmente estaba pasando y que ni siquiera muchas veces en nuestras universidades, centros de estudio, estamos seguras. Muchísimas gracias, Juli. Juli también nos trae, digamos, como nos llama la atención sobre algo que doña Gloria ya nos había mencionado, y es la importancia de la juntanza. Es la importancia del encuentro, de la escucha, porque, digamos, como Juli lo señala, históricamente, pues el sistema económico y también pues el sistema político liberal, neoliberal, en los últimos 50 años, lo que ha generado son competencias, lo que ha generado son como estereotipos respecto de cómo vestirse, de cómo hablar, de cómo ser, y lo que esto ha generado son competencias entre las mujeres. Entonces, como la lucha feminista no es una lucha, digamos, solamente por la reivindicación de derechos que tienen que ver con lo económico, que tienen que ver con lo político, que tienen que ver con las decisiones en torno a lo reproductivo, sino que también es una apuesta por la juntanza y el respeto entre mujeres, por digamos, reconocer las habilidades, poder reconocer la belleza, poder reconocer todas las fortalezas que existen entre las mujeres y con ello la diversidad de elecciones que las mujeres pueden tener en sus vidas cotidianas, respecto de sus parejas, respecto de si quieren ser madres, respecto de sus trabajos, respecto de sus profesiones. Pero entonces, ¿cómo el feminismo le apuesta también a eso que se llama sororidad o el trato sororo, ¿cierto? La cercanía, el cuidado, el respeto, el reconocimiento entre las mismas mujeres, de manera que el centro no sea entonces el hombre, que el centro no sea el masculino, ¿cierto? Que no sea una competencia entre nosotras por figurar o digamos como por dañar a la otra porque me genera una competencia frente al masculino. Es una descentralización de esta perspectiva, pero también es una apuesta por la juntanza de las fuerzas, ¿cierto? Si reconozco a la otra en su belleza, en sus capacidades y en sus fortalezas, pues me reconozco a mí, pero también reconozco la fuerza, digamos, creadora, que se necesita y que contribuye para el alcance de ciertos objetivos comunes. Doña Gloria también nos lo mencionaba, como en los barrios entonces hay intereses comunes, hay causas comunes, pero también está la identificación de problemáticas comunes, de violencias que son comunes y que incluso a veces generan vergüenza, ¿cierto? Es vergonzoso y es muy doloroso poder contarle a otra, ¿cierto? Que uno de principio ve como una desconocida, pero que como con el tiempo se puede volver una hermana, cómo contarle, digamos, los padecimientos en la familia, los padecimientos en los trabajos. Entonces es un muy buen punto, digamos, de encuentro entre lo que ya nos venía comentando doña Gloria. Para continuar, pues, como con ese tejido de la palabra, yo quiero invitar a Nayi a que nos cuente en esta misma línea, ¿cierto?, de lo que es la sororidad, de lo que es la cercanía y la integración entre mujeres, de qué va eso del feminismo comunitario, ¿cierto? Si va también por esta misma línea, solo entre mujeres, o también da la posibilidad de incluir entonces la lucha popular, que puede ser incluso con los hombres, o bueno, que nos cuente un poquito pues de qué va esto del feminismo comunitario. Nayi. Hola, hola, muy buena tarde. Bueno, qué rico pues entonces estar por aquí. Estamos tratando de comunicarnos con doña Leo, pues hasta ahorita estábamos súper bien, pero entonces ha tenido fallitas, si se logra comunicar, si no pues ahí como el haber tenido también la palabrita de doña Gloria, pues nos da muchísima fuerza también en este encuentro, en este asunto también intergeneracional, y el poder también darnos palabra con mujeres que han tejido y que han luchado hace ya un buen tiempo también acá en la ciudad. Bueno, pues como Vane lo nombraba y como también ya lo han nombrado las compañeras, pues
yo quiero plantearles algo desde el feminismo comunitario, pero también con la relación que vengo tejiendo con la Red Popular de Mujeres de Medellín, porque pues hace parte del tema de investigación y digamos con el feminismo que me encuentro, que puedo conversar de manera más amena con pues por toda su historicidad. Ahorita, como lo planteaban en este asunto de red y en este asunto de sororidad y de juntanza, pues precisamente lo decía Vane, el feminismo comunitario, si bien entendemos la importancia de momentos y encuentros autónomos entre mujeres y lo ratificamos en nuestras organizaciones, esos encuentros que son necesarios entre nosotras, también de sanación, de encuentro, de diálogo, de palabra, también es posible que es posible, si cabe que permitir el encontrarnos con los compañeros hombres, y precisamente pues es ahí donde hacemos esa ruptura, ¿cierto? En este feminismo, porque también hemos tejido y hemos caminado con ellos, con los compañeros, con los compas, y desde la Red Popular de Mujeres pues también se da esa posibilidad justo en el Carnaval de las Mujeres y el Agua. Entonces voy a contar algo del carnaval, digamos pues como algo que también nos iba a compartir doña Leo, y entonces entrelazo con el feminismo comunitario. El sábado, el pasado 3 de octubre, pues estuvimos en el barrio Santa Lucía, en la Comuna 8 de Medellín, continuando con estas luchas, porque se realizó el 11º Carnaval de las Mujeres y el Agua, y que si bien nace de la Red Popular de Mujeres, pues es un evento ya a nivel de ciudad que desde las articulaciones con otras organizaciones, colectivos, pues se ha generado un espacio de reivindicación del derecho al líquido vital al agua, y también un espacio que ha sido resignificado y valorado por las mujeres. Con eso que ahorita nos mencionaba y hacía mucha alusión doña Gloria, porque es lo que más fuerza se le ha dado desde la red, pues empezar a ver el derecho al agua también como una lucha feminista. Bueno, en el carnaval, pues como su nombre lo indica, 10 años se llamó festival, y en el 10º carnaval hace un año, pues se decidió como darle también ese asunto de carnaval. ¿Y por qué? Pues no solo es cambiar un nombre, sino porque entender un carnaval con todo lo que implica esta palabra, desde el color, desde la música, desde las formas, desde la olla, pues que incluso lo decíamos que también fue un espacio bien bonito, justo en este momento de pospandemia, poderlo haber realizado. Entonces, el recorrido por el barrio, el hacer la sensibilización, el llegar a un espacio donde todavía hay acueductos comunitarios y seguir reivindicando los acueductos comunitarios, porque justo han estado allí las mujeres desde los inicios como fontaneras, como ahí las fuertes y las que han liderado estos procesos de fontanería y de relación con el agua. Y bueno, pues que es una estrategia de la Red Popular de Mujeres, y que llegamos pues a ellas, incluso yo no llego como individualidad, sino que llegamos en una articulación como RAFE, como Red de Acción Frente al Extractivismo, y que se empieza pues a caminar y a tejer esta articulación, y que también presencia de compañeros, ¿cierto? Que también decíamos qué rico pues poder también tener estos encuentros, y también donde cambiamos los roles, ¿cierto? Pues los compañeros eran los que estaban haciendo el sancocho, los que estaban ahí pendientes en la olla, pero entonces también los compañeros en todo el proceso también como acompañándonos, y es precisamente pues lo que también reivindicamos en este carnaval. Bueno, y ahorita pues como desde la universidad y lo que permite pues este tejido, justo este encuentro, pues desde la Universidad Autónoma, desde la línea de investigación feminismo, género, interseccionalidad y sujetos políticos, pues llego, porque igual ni siquiera fue como la intencionalidad primeramente trazada, como lo decía doña Gloria, pues en algunas ocasiones y mujeres nos cuestionan mencionarnos feministas también por toda la carga política, histórica y cultural que trae esa palabra, y que quizás no nos sentimos identificadas porque iniciamos más en el accionar, ¿cierto? En el accionar comunitario, y que luego en el caminar pues nos damos cuenta que es una palabra que sí reivindica nuestras luchas, que sí nos permite juntarnos, acuerparnos como hermanas de toda América Latina, de toda la Vía Yala. Entonces este feminismo comunitario pues a mí me permite entonces hacer unos acercamientos bien valiosos, y desde la Red Popular de Mujeres, que es uno incluso de las experiencias a investigar, está la Red Popular de Mujeres, el Observatorio de Infancia, Niñez y Adolescencia de la Estrella y el proceso de liberación de la Madre Tierra, pues me encuentro que hay muchos aportes allí valiosos en este feminismo que podemos, incluso como Medellín y como Colombia, pues poder resignificar este feminismo comunitario.
Feminismo comunitario hace parte de uno de esos feminismos latinoamericanos que nace con todas esas luchas de los 80 y de los 90, que incluso pues la compañera de las dos compañeras que nos menciona, doña Gloria, tanto Clara como Alejandra, pues han sido aquí fuertes en Medellín con el estudio, con el análisis, con la investigación, pero también con el accionar, ¿cierto?, en las comunidades de estos feminismos autónomos. Es un feminismo que nace en Bolivia, que nace en La Paz y que nace también como en el ejercicio de juntarse en mujeres, de empezar a denunciar, de empezar a visibilizar, de empezar a crear juntas en un espacio de mujeres creando. Eso por allá ocurre en 1992 y que hoy actualmente pues también hablamos de feminismo comunitario, pero que ha tenido unos movimientos, unos cambios, unas variaciones y que se extiende por todo el Via Yala. Bueno, como feminismo comunitario, pues se parte de la comunidad es el centro, rompiendo precisamente ese individualismo que nos ha llevado al capitalismo, al neoliberalismo, y que se entiende que es una lucha contra un sistema, ¿cierto? Más que contra los compañeros hombres, es una lucha contra un sistema que es patriarcal, que es racista, que es misógino, que es un montón de características que primeramente nos oprimen a nosotras las mujeres, pero que también oprimen a los compañeros hombres y a la naturaleza, sobre todas las cosas. Entonces es un feminismo que nace en un contexto indígena, pero que también se extiende a contextos campesinos, a contextos rurales, pues precisamente porque son las mujeres que más nos ha costado adentrarnos a esta lucha y que entendemos que solo el feminismo pues es de la academia. Entonces ahí pues empieza a darse como esa primera ruptura. Pues en la historia de los feminismos, igualmente como lo mencionamos nosotras desde ese accionar, pues se tiene en cuenta todo el contexto político por el cual atravesaba Bolivia y por el cual pues incluso sigue atravesando, y las mismas luchas que se daban allí, digamos, también por el agua, que ha sido pues uno de los países que también hemos compartido esa lucha por el agua, por el líquido vital, pero que también por el gas y por toda la extracción que se hace de los materiales y de los recursos de la tierra misma y del cuerpo de las mujeres. El cuerpo de las mujeres como primer territorio, ¿cierto? Como ese primer territorio que habitamos y que ha sido triplemente violentado y oprimido pues por todas estas situaciones, y también cuando llegan los proyectos extractivos, porque no solo es extraer recursos de la tierra, sino también de las mujeres. Bueno, entonces ya este feminismo empieza pues a seguirse caminando por todo Bolivia y se empieza a extender y se empieza ahorita pues como también a generar esas articulaciones. En Colombia se han dado algunas conversaciones con compañeras en los pastos y con compañeras NASA, pero también se empieza a extender a Perú, a México, a Argentina y a otras compañeras pues que también han tejido procesos desde el derecho mismo a decidir, desde el derecho a que tenemos nosotras las mujeres. Bueno, lo que yo encuentro, pues, y lo que yo voy como también ahí articulando con y desde la Red Popular de Mujeres, que si bien ahorita nos lo decía doña Gloria, no se conciben feministas comunitarias, sino feministas populares, pues precisamente porque venimos de los barrios populares de la ciudad de Medellín, pues hay muchísimas relaciones y hay muchísimas reivindicaciones que hace este feminismo, que conversa y que camina muy bien con lo que se está proponiendo aquí, desde el Carnaval de las Mujeres y el agua, y desde ellas mismas como tejido y como red. Algunitas pues así como para mencionar, es eso que hablábamos del cuidado, que el cuidado no simplemente sea un asunto que se le relegue a las mujeres, sino que sea un asunto que nos compete a todos los seres, mujeres y hombres y seres intersexuales que habitamos la tierra, y que es un asunto que debe empezar pues a romper esos esquemas. También el asunto de la identidad, de sentirnos reconocidas también con ese espacio que habitamos y con las relaciones que ejercemos en armonía con la naturaleza, y también un poco como con eso de preguntarnos y de cuestionarnos qué significa ser mujer, ¿cierto? ¿Qué significa para nosotros? Y hacer memoria, porque es bien importante aquí, ¿cierto? Al ser un feminismo que nace en un contexto indígena, preguntarnos por esas raíces, por esos orígenes, por esas formas pasadas, que si bien también han tenido situaciones dolorosas, situaciones de opresión en las mismas comunidades, pues cómo realmente resignificarlas y poder permitir pues no solución, sino realmente una revolución de las mujeres. Bueno, pues la calle yo encuentro que también es un asunto ahí bien importante de unión, de articulación,
pues porque nos hemos salido, ¿cierto?, de esos espacios solo de reuniones y de encuentros que son bien importantes, pero es la calle donde se da a conocer esta propuesta y esta iniciativa, y considero que también la Red Popular de Mujeres, pues al salir precisamente, al hacer recorridos, al encontrarnos con otras mujeres, al articularnos con otros procesos, al resignificar los acueductos comunitarios, pues ahí es ahí donde se visibiliza y se da a conocer todo el aporte. Bueno, pues, a ver, ¿qué más por aquí? Es un feminismo que si bien nace pues en un contexto latinoamericano, pues también es una necesidad de construir prácticas políticas y espacio autónomo de ejércitos, de partidos políticos, de iglesias, incluso pues porque a la iglesia y al Estado es donde realmente a quienes hacemos nuestros mayores, se me fue la palabra, nuestros mayores cuestionamientos, pues porque son las dos entidades que más nos han violentado. El feminismo comunitario da valor principalmente pues a la comunidad como ese principio de vida, y también se remite al summa causae, como ese buen vivir, como ese relacionamiento armónico, y aquí es donde encontramos pues como esa articulación y permitir pues también este encuentro, y también como ese recorrido, como un recorrido histórico de enfrentamiento y de lucha hacia una propuesta política. Yo creo que podemos ir dejando por ahí. Yo no sé si Leito pues como alcanzó por aquí a llegar, y si podemos pues como también generar un espacio de preguntitas, de discusión. Bueno, ya Vane nos dirá. Sí, muchas gracias Nayi, como por hablarnos respecto de eso. Pues me parece muy llamativo, es que dices nuevamente, el encuentro con lo que decía doña Gloria, no partiendo desde el extranjero, sino desde nosotras, o sea, desde acá, desde los barrios populares, ¿cierto? Desde el encuentro con las mujeres en esos barrios, y entonces cómo este feminismo apunta precisamente a la construcción de la comunidad, nuevamente al encuentro, nuevamente a la escucha, nuevamente a la historia, a la posibilidad de abrir el corazón como para compartir las historias sin vergüenza, sin pena, sin juicio, sin competencia, sino más bien con el objetivo de transformar, como de darle un vuelco a esas historias que son tan repetitivas y que parece como que siguen estando en un círculo de repetición infinito, y donde unas cuantas mujeres, varias mujeres, muchísimas mujeres, no solamente en esta ciudad, sino como tú dices ya, conscientes del territorio en el que nacimos, Abya Yala, entonces se juntan y dicen, venga, no, pero es que vea, acá hay unas dificultades, acá hay unas problemáticas, acá hay algo que no debe ser aceptado, sino que por el contrario hay ciertas exigencias que queremos plantear, pero no solamente para que queden al vacío, sino para que puedan transformar hábitos, ¿cierto? Para que puedan degenerar en acciones que ya no sigan ese mismo curso de repetición. Entonces me parece como muy importante lo que mencionas, porque incluso esa denuncia y esa exigencia no necesariamente está ligada al rechazo de nuestros compañeros o hermanos hombres, sino que son precisamente desde la cercanía también con ellos que se necesita que interioricen estos cambios, la necesidad de estos cambios en sus actitudes, en sus acciones, y también incluso pues como con otras mujeres que también en algunos momentos hemos tendido como a reproducir ciertos patrones machistas. Entonces, cómo, digamos, en esa construcción de la comunidad, entonces aparece la conciencia de lo que es el buen vivir. El buen vivir como una gran cosmogonía que reconoce y valora la vida, ¿cierto? Entonces, la vida del hombre, pero también la vida del animal, la vida de las plantas y la vida de la mujer como un ser creativo, como un ser curativo, que se puede curar a sí misma, pero que también está constantemente curando, digamos, como estas deformaciones sociales. Entonces, bueno, como tú dices, podemos, creo yo, ya abrir darle paso como a nuestra segunda parte del diálogo. Entonces ya tenemos pues como algunas preguntitas. Yo quisiera empezar, ya hay una preguntita por ahí para Juli. Esperamos llegue pues como alguna pregunta relacionada con lo que nos acabas de compartir, pero yo quisiera empezar dándole la palabra a doña Gloria, preguntarle en el presente cómo está haciendo ese proceso, digamos, de transformación con las mujeres, digamos, jóvenes, con las niñas o incluso con las madres, ¿cierto? Porque ya me llamaba mucho la atención cuando ella nos contaba cómo empezó su propio proceso, cómo estas mujeres, Clara Inés Mazo, Marcela Lagarde, fueron tan importantes y cómo fue el camino
o sea, las preguntas, ¿cierto? La pregunta hacia adentro, para que ellas empezaran a reconocer qué son los derechos, cuáles derechos exigen, ¿cierto? Entonces, cuando ella nos cuenta ese proceso de acercamiento, le quisiera yo como, pues como devolver la pregunta de cómo está haciendo ese proceso en la actualidad, ¿cierto? En los barrios, con las mujeres, en el presente. Ese proceso de reconocimiento, de despertar, de denuncia y de interés, pues, de transformación. Bueno, por aquí estoy. Por aquí estoy nuevamente. Como yo les contaba, yo creo que en la ciudad, yo tuve la oportunidad de participar en Convivamos en un proceso que se llamaba Escuela Feminista. En este proceso había mujeres adultas, pero también la intención era hacer un encuentro intergeneracional. Y en ese encuentro intergeneracional invitamos mujeres jóvenes que estaban, digamos, todavía estaban en el colegio. Entonces lo que hacíamos era como compartir cómo fue la vida de las mujeres adultas, ¿cierto? Les contábamos cómo vivimos nosotras, cómo vivimos la sexualidad, cuáles eran las canciones que nos gustaban, la música, y cómo fue, por ejemplo, la vida familiar. Y, digamos, las jóvenes hacían una crítica muy grande a esta manera como nosotras fuimos criadas, ¿cierto? Lo que significa que las jóvenes en este momento están viviendo unos procesos de socialización algo distintos a los que vivimos las mujeres que participamos en la red. No totalmente, digamos, transformadores, pero sin embargo creo que la vida para las mujeres jóvenes ha cambiado, y creo que ha cambiado gracias a las luchas de las mujeres feministas, y por el logro, pues, de los derechos que se han ido, digamos, el derecho a la educación, el derecho a, pues, como a unos niveles de libertad, el derecho, yo creo que ante todo el derecho a la educación, y creo que ahora las jóvenes pueden decidir más sobre su cuerpo, pueden decidir más sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces ellas, por ejemplo, se asombraban mucho de la forma como nosotros vivimos esa relación con el cuerpo, esas relaciones con el padre y la madre y con los hermanos, y lo que ellas ahora estaban viviendo, que era distinto y que nosotras se lo atribuimos pues a la herencia ya feminista sí, de las mujeres que han luchado por los derechos. Entonces nosotras consideramos que son encuentros no tanto relevo, porque no queríamos que ese relevo se vea como quien entrega un bastón y la mujer antigua desaparece, sino que nosotras creemos. Hay un texto muy interesante de Marcela Lagarde, que a Lucy, que la veo por aquí también en este conversatorio, Lucy lo tradujo, y ese texto habla de esas relaciones entre las mujeres jóvenes y que podemos compartir, y vuelvo y repito que no somos, pues, tenemos muchas diferencias, pero también hay una cosa que nos junta, y es ser contemporáneas, estar viviendo un mismo tiempo, estar viviendo unas mismas violencias, estar viviendo unas mismas discriminaciones, y eso nos puede juntar en las luchas por los derechos. Muchísimas gracias, doña Gloria. Vamos a darle la palabra a Juli. Para Juli nos escriben pues como una pregunta, y es, digamos, ¿cómo considera Juli que se puede dar en las ciudades, ¿cierto? En la construcción del buen vivir, pero sobre todo, o sea, ¿cuál es el papel de la mujer en la construcción de ese buen vivir? Y pues si de pronto le alcanza, ya no a nivel tan general de ciudad, ¿cierto? Desde la urbanidad, sino desde el colectivo Suma Causa, y en específico, cómo ha sido ese papel de aporte constructivo, de denuncia y también pues como de transformación en las prácticas, en lo que respecta pues como a los derechos de la mujer.
Mira, a las mujeres siempre nos han considerado como constructoras de paz y constructoras de comunidad. Por ende, en cuanto a comunidad y en la ciudad, somos las que generalmente ayudamos a las juntanzas de los barrios, a las comitivas y tratamos de que la comunidad donde vivimos se encuentre lo mejor posible. Ahí voy a lo que decía anteriormente la compañera Nayibe, que es que si bien el feminismo no está en contra directamente de los hombres, está en contra de un sistema patriarcal. Y eso se refleja mucho en cómo tratamos la Pachamama. Si nosotros no tratamos bien la Pacha, es de cierta forma el reflejo de cómo nos van a venir a tratar a nosotras como mujeres, porque es como es lo que se le enseña. Si se le enseñan a los chicos y a muchas mujeres, porque hay mujeres que están alienadas, que replican micromachismos, también, o sea, si se le enseña la explotación, sobre explotación de la Pacha, también así van a tratar nuestros cuerpos. Entonces, pues, encaminando todo esto, es al juntarnos al juntarnos en los barrios, a hacer las comitivas, dividirnos las actividades, mostrar, pues, al dividir simplemente las tareas, no caemos en una sobreexplotación de las mujeres en la construcción de paz y comunidad. Entonces, pues por ese lado se puede ver. Por otra parte, desde el colectivo Suma Causai, si bien desde el año pasado se viene caminando y se viene construyendo estos espacios, el SUMAC está constituido a través de los principios del buen vivir. Entonces, es desde ahí donde se han venido generando procesos de reflexión, de pensamiento, de no solamente pensarlo, sino también llevar esas palabras a la acción y generar sitios donde las mujeres nos podemos reunir y hablar, como la Sumac Farming, y también desde donde las mujeres podemos ir aportando la transformación y rescatando la cultura y los saberes a través de la música, la siembra, como las Warmis y Curis. Muchísimas gracias, Juli. Muchísimas gracias por esas pistas, cierto, en el camino, que todavía pues nos hace falta, pero también a nivel general de cómo es el orden, cierto, como el abonar el camino para el orden, cierto, para incluso la división del trabajo, como para llevar a término las distintas labores, para la guía, cierto, también muy relacionado con lo que Nayi nos mencionaba, que es lo que tiene que ver con el cuidado no solamente, digamos, de los niños, el cuidado pues como en la cocina, que también es muy importante, sino la guía, el orden, la claridad en lo que tiene que ver con la organización, en lo que tiene que ver con las formas de nombrar. Entonces, muchas gracias por esa respuesta. Para Nayi tenemos una pregunta muy potente, muy pertinente, también digamos para este espacio y como para nuestro proceso de formación, ya que estamos hablando de feminismos y que entendemos que no existe solo un feminismo, sino que el feminismo como tal es un conjunto variado de movimientos, de prácticas, de consignas, de exigencias y tal. Entonces, dado pues como ese panorama y que estamos hablando del feminismo comunitario, la pregunta que le sigue pues a continuación es ¿cómo podemos generar puentes entre el movimiento social y la academia para encauzar y visibilizar tanto desde lo teórico como las prácticas del feminismo comunitario? Uy, qué buena pregunta. Yo estaba viendo la otra.
Bueno, no, pues primero por aquí está dándome la tareita como de mirar a las compas que están aquí y bueno, pues de traer también a la memoria a muchas otras compañeras ese ejercicio tan bonito que hizo doña Gloria, pues porque también por ellas estamos aquí y por este caminar que también hemos tejido juntas. Por aquí veo compañeras de la Universidad Popular de los Pueblos, veo también a compañeras que hemos tejido en las calles y veo también a una persona que ahorita voy a invitar a hablar, que es muy valioso que esté aquí, porque es una estudiante del colegio, del cual hago parte, y porque también se ha empezado una lucha bien bonita, también desde el asunto de cuestionar nuestros privilegios también, ¿cierto? Y desde habitar un espacio que es bien potente como es el Colegio Soleira. Entonces ahorita quiero darle pues también la palabra a Vale y bueno, pues que también las otras compañeras que estoy por aquí observando el nombre y fotos si acaso, pues bueno, que nos animemos también y los compañeros. Bueno, con relación a esa pregunta, pues yo creo que sí es posible y es posible precisamente por lo que mencionaba ahorita en las calles. Yo creo que en Bolivia vienen haciendo un trabajo bien bonito y como inicia incluso pues también este feminismo porque también retoma todo el trabajo de la anarquía de los 90 y el salir a las calles y rayar precisamente, pero también en complemento constante con la academia y con lo que permite también darnos formación, ¿cierto? Pues que vemos siempre la academia como algo por allá y que precisamente yo desde mi individualidad Nayibe, pues también todo el tiempo me la estoy cuestionando, pero entonces también qué me está permitiendo, ¿cierto? Porque yo creo que en mi caso personal, si no hubiese sido por la academia, no hubiese llegado a entender o a darme lugar dentro de un feminismo, en este caso pues desde el feminismo comunitario. Entonces yo creo que el puente también está es en mantener siempre vivo esas dos mezclas, o sea, estar siempre en la acción y estar también siempre en la formación, ¿cierto? En la autoformación, en la formación política, que es fundamental y que nos hemos dado cuenta en todos los espacios, yo creo que ningún espacio se ha salido, en análisis de coyunturas que hemos realizado y en espacios también pues de encuentro, que nos hacen falta formación política y que es de ahí también donde tenemos que empezar. Con respecto a la red popular de mujeres y pues también a ese transgredir, pues de decir que estamos mujeres que llevan mucho tiempo, pero entonces también mujeres jóvenes, pero entonces mujeres que vienen a vincularse nuevas y que también es un asunto de cambio, de variar, de transformación, de llegar, de descansar otras, de un movimiento siempre interno, pues también como Red Popular de Mujeres se ha dado eso, porque todo el tiempo entonces en las calles, en los encuentros, en los plantones, en la juntanza, en los barrios, en las periferias de la ciudad, pero entonces también venga, sentémonos y démonos esa formación que nos decía doña Gloria desde el feminismo popular, ¿cierto? ¿Cómo vamos transgrediendo eso que nos han dicho que listo? Entonces somos mujeres campesinas e indígenas y afros, entonces aquí solo en el hacer y mujeres académicas aquí, sino que todo el tiempo en esa interrelación y yo creo pues que precisamente ahí es donde tiene valor la academia y donde tendríamos que entrar pues en ese tejido y en esa conversación constante. Y me voy pues como al otro espacio que ahorita Vane lo mencionaba desde la Universidad Popular de los Pueblos, pues es precisamente eso es lo que se quiere, ¿cierto? Que entendamos también la educación y que también entendamos que si la educación también ha sido un asunto de privilegio, ¿cierto? Si estamos hablando de asuntos de derecho, pues también entonces hay que transgredir esa educación tradicional, convencional, sistemática, memorística, sino que hay que trascender a la educación que se hace allá, con las comunidades, con las personas, a esa educación popular que también pues considero que es uno de los aspectos fundamentales en las luchas de las mujeres. Bueno, yo creo que a esa pregunta no se le da respuesta, sino que es irle tejiendo, ¿cierto? Porque también hace parte como del lugar que ocupamos y de las formas que hemos buscado y precisamente por esa pluralidad de los feminismos y esa pluralidad que somos de seres. Yo aquí muy rápidamente algo que leí ahí en el chat para darle la palabra a Vale si nos quiere dejar por aquí una invitación, pues porque es una chica bien joven y nos decía, y me decía o nos decía en un encuentro que vaina haber llegado a estas cosas y empezar a darse formación en grado 11, pero que yo le digo que antes qué fortuna haberlo hecho en grado 11 porque otras tenemos que pasar un montón de cosas apenas digamos en una maestría porque en el pregrado eso no aparece, pero entonces porque entonces estamos en la lucha, pero entonces como también se han quedado esas barreras, entonces está la lucha en los movimientos políticos, pero por allá a un lado está pues el reconocimiento como tal del feminismo y también cómo se nos ha mostrado. Entonces yo creo que también ahí es un asunto bien valioso
y es con relación a la pregunta con los compañeros. Yo incluso pensaría que ojalá y tuviéramos que decir si los hombres, espérate, yo me remito a ella, ¿cuál es el rol de los hombres? Que ojalá tuviéramos... Yo les iba, Nayi, qué pena, les iba a proponer esa preguntita a las 3. A las pues 3. Como que a las 3 y como que la dejáramos ahí para que comentaran, ¿cierto? Desde cada interior, cómo ven el rol y el papel, pues como del hombre en esa construcción, pero si quieres empezar, de una. Y también si la compañera Vale nos quiere hacer la invitación, también puede abrir micrófono de una. Entonces yo la voy a hacer muy cortica, con algo muy pequeño, y perdón, Vane, sino que fue que la primera pregunta que vi, que yo decía que ni siquiera tuviéramos que decir cuál es el rol del hombre, o sea, yo pensaría que tendríamos que hablar cuál es el rol de los seres humanos, de las personas, y que ni siquiera tengamos que hacer esa dualidad que siempre hemos estado inmersos, hombre-mujer, porque ni siquiera caben todas las demás personas, ni siquiera cabe la interseccionalidad, ni siquiera la naturaleza misma. Entonces, que tuviéramos que romper con eso, porque ahorita también se mencionaba, ¿cierto? Nosotras como mujeres también tenemos muchísimas prácticas machistas, que no ha sido un asunto de elección, sino un asunto de naturalización, que hemos naturalizado culturalmente, por prácticas culturales. Eso era simplemente lo que quería decir. Entonces, ahorita, si las compas que me adelanté un poquitico, y si Vale nos quiere dar un saludito, yo no sé, yo la cogí así. Bueno, hola, mi nombre es Valeria Franco, soy estudiante, como Nayi dijo, del Colegio Soleira, del grado 11. Soy una de las creadoras de un movimiento estudiantil, un movimiento feminista estudiantil que se llama Aquelarre Estudiantil. Por aquí también está Anita Borda, Daniel Taborda, que es también uno de los participantes. Bueno, yo quería pues como invitar a eso de la academia que estábamos hablando, que lo comunitario y la academia, yo creo que tienen que ver los dos, porque si bien se tiene que hacer un feminismo comunitario, y soy pues partidaria de eso, de hacer todo desde lo comunitario, desde lo popular, es muy importante, pero también desde la academia. Yo, como estudiante de un colegio privado, ¿cierto? Es importantísimo cuestionar nuestros privilegios, como, sí, pues sí, como estudiantes también tenemos que meternos en ese papel, ¿cierto? Cuestionar nuestros papeles en el mundo, como mujeres, como hombres, como personas en general. Siempre tenemos que tener ese cuestionamiento, no solo en las calles, como lo decían allí, sino también desde el colegio. Por eso quisimos crear Aquelarre Estudiantil, porque hay veces nosotros en la academia o en los colegios olvidamos eso, ¿cierto? Olvidamos que es importante hablar del feminismo, es importante hablar del género, es importante hablar de cómo nos sentimos, y en muchos colegios lo ignoramos. Y aunque la gente repita que no, los jóvenes estamos también en constante construcción subjetiva y también social. Y a veces eso no nos lo permite el colegio, porque nos niegan vestirnos como queremos, cortarnos el pelo como queremos, y eso también hace parte de nuestras construcciones personales, y también pues obviamente en una sociedad. Entonces yo creo que la academia también ahí es importante, pero más que todo no quedarnos ahí, no quedarnos en la academia, sino también que sea la academia la que nos impulse a salir también a lo popular, a salir a pelear por eso, a luchar por eso que nos compete a todos y a todas, como estudiantes y como ciudadanos libres, porque el colegio debe ser un espacio donde nosotros nos desarrollemos libremente y nos desarrollemos, nos podamos como sentir, ¿cierto? Podamos estar y crecer juntos y juntas en un espacio tranquilo, en un espacio libre, donde nosotras como mujeres no tengamos que ser sometidas a ponernos un uniforme que no queremos, que en muchos casos puede ser sexualizado, o que pues, o personas trans, por ejemplo, se puedan desarrollar normalmente, porque es normal, libremente, ¿cierto? Entonces, el espacio del colegio debe ser un espacio libre. Bueno, entonces es como el propósito de Aquelarre, perdón si me expandí mucho, Aquelarre Estudiantil busca eso, y no solo en el Colegio Soleira, ojalá podamos como llegar a más colegios y llegar pues con nuestra idea de que el colegio debe ser un espacio para el desarrollo libre y personal de esas construcciones diversas, y ya, eso es como Aquelarre, construirnos como feministas, todos y todas, y que el espacio sea, que el colegio sea un espacio tranquilo.
más que todo eso, porque hay veces no lo es y lo he sufrido y muchos compañeros lo han sufrido, entonces eso propendemos, Aquelarre está ahí también para acompañarnos y bueno, ya, eso es como Aquelarre estudiantil. Los invito a que también pues nos pueden seguir si quieren ver algunos videitos que hemos hecho. En YouTube estamos como Aquelarre estudiantil y en Instagram también como Aquelarre-estudiantil. Pues por ahí estamos para que nos vean. Y muchas gracias por la invitación a hablar. Muchísimas gracias, Valeria, a ti por tu comentario, por tu invitación, ¿cierto? Por ese despertar y por esa reflexión que nos traes, que también va muy en sintonía de lo que Nayi nos decía respecto de la educación popular, ¿cierto? Porque entonces estos espacios, los espacios de pensamiento, las instituciones formales, la escuela, el colegio, la universidad, deben ser espacios en donde se visibilicen y se dé apertura a estos temas, pues a estos temas que no son abstracciones, sino que son temas que nos competen directamente como seres humanos y como personas que hacemos parte de una sociedad y como tal, pues entonces de la sociedad que queremos. Entonces te agradezco mucho porque tu comentario apunta al cultivo precisamente de esos reclamos y de esa reivindicación en estos espacios, pero también a la juntanza fuera de estos espacios. Entonces, cuando tú dices que debe ser el colegio una posibilidad de ser, ¿cierto? Ya hay una reflexión personal, pero también social muy, muy profunda, porque entonces hay exigencias concretas, pero también, como nos decía Nayi, está el llamado a interactuar, ¿cierto? A interactuar con los otros, con las otras, en los barrios, pero entonces también desde la diferencia, ¿cierto? Si tenemos una vecina que es de raíces campesinas, si tenemos una vecina afro, si tenemos una vecina que es madre de muchos hijos, si tenemos a la compañera del colegio que no quiere ser madre, si tenemos a la persona trans, ¿cierto? Cómo la interacción es la que nos construye y cómo la diferencia, que ha sido algo para lo cual no nos han formado en nuestros colegios en este país, es lo que debemos cultivar y lo que debemos reivindicar. Entonces, muchísimas gracias, Vale, y continuar por esa senda, pues agradecerle también a Nayibe, que veo que está sembrando semillas muy, muy profundas, muy, muy poderosas y muy empoderadas también, que van a seguir expandiéndose y generando más alimento espiritual y social de aquí en adelante. Para doña Gloria, ya que le pregunté, ¿cierto? Como por la formación en las jóvenes, en las niñas, y también que nos ha hablado de su formación, hay una pregunta en el chat de la profesora Carolina, se la voy a leer para que nos comparta pues su perspectiva al respecto. Preguntarle a doña Gloria cómo percibe los cambios culturales en las mujeres mayores, quienes tradicionalmente han vivido bajo una cultura patriarcal y han sido mayoritariamente aceptados estos cambios o han sido o un rechazo al cambio incluyente. Pues son como dos perspectivas, si ha habido aceptación de estos cambios o hay rechazo a los nuevos cambios. ¿Cómo lo percibe doña Gloria? Bueno, pues quisiera que yo tengo una experiencia de las mujeres que participaron y que participan en la red, que algunas se acogieron, digamos, acogieron esta propuesta de las mujeres y algunas se sintieron identificadas. En algún momento de la vida, algunas les sirvió para, digamos, transformar la vida que vivían dentro de la casa, dentro de la familia. También quisiera, si alguna de ustedes ha tenido alguna experiencia o tiene experiencia en esta interrelación con mujeres adultas mayores, ustedes cómo perciben esos cambios, porque yo veo más es un cambio de cultura, que tiene que cambiar la cultura. Y creo que la cultura es de lo más difícil de transformar. ¿Por qué? Porque están esas instituciones que la refuerzan, como la escuela, como la iglesia y otras. Entonces, pues no sé ustedes, si alguna de ustedes también quisiera de pronto, en esa interrelación que ustedes han tenido con mujeres adultas, ¿cómo les ha ido? O de pronto la profe Caro, si nos quiere compartir también una palabrita al respecto, o cualquiera. Bienvenidas. Ay, perdón.
Dale Juli también, podemos comentar pues al respecto. Yo personalmente siento que nosotras de cierta forma estamos disfrutando todas esas luchas que ellas tuvieron cuando eran, pues cuando estaban jóvenes y por lo que aún se sigue luchando. Por ejemplo, conocemos las historias de nuestras abuelas, que muchas de ellas se casaron o se tuvieron que casar con alguien que no querían, o se tuvieron que casar y fueron madres a los 14 años, 13 años, y ahora como lo vemos las jóvenes, tenemos más derechos como a decir con quién casarnos, a qué edad casarnos y dejar de seguir esos mandatos sociales que nos mandan a cumplir a las mujeres. Eh, ya somos profesionales, y podemos ser profesionales en lo que queramos, o sea, ya no hay profesiones estrictamente para hombres o estrictamente para mujeres, igualmente que la ropa, los cortes y cositas así, o sea, estamos disfrutando todo lo que ellas se guerrearon en su entonces y se siguen guerreando y nos vamos a seguir guerreando por eso. Hola. Pues muchas gracias por este espacio. Yo estoy súper contenta escuchándolas a todas hoy. Le agradezco mucho a doña Gloria, pues de estar aquí. Y le hacía la pregunta porque yo la escuchaba y pensaba en mi mamá. Efectivamente, mi mamá, como veo yo, mi mamá pasó como del nicho infantil, del nicho de sus padres inmediatamente a una unión con mi papá como de toda la vida, en una relación muy sumisa, desde un amor en entregar como su propia vida y sus propios planes en función de ese esposo y de esos hijos. Y ahora en este momento, ya después pues, de mucho tiempo, veo efectivamente a mi mamá construyendo su propio plan, construyendo como esos deseos que quizá inconsciente o conscientemente dejó a un lado, sacrificó, pero nunca desde una mala palabra, nunca desde un rechazo, nunca desde una confrontación como de rabia, sino siempre como dispuesta como a entregar su propia configuración de sujeto en función de los otros. Y precisamente como en el momento o en el choque donde yo fui creciendo, que quizás estoy como en el choque en las mujeres que siempre estuvieron bajo una cultura muy machista y las mujeres más jóvenes que ya efectivamente vienen como desde temprana edad con una idea y una realidad más clara frente a la igualdad como tal, pues yo me ubicaría como en estos dos momentos históricos. Todavía tengo un poquito del uno con el que efectivamente me criaron y recibí toda esa herencia, no solo de mi mamá, sino de mi abuela, de mis tías, ¿cierto? Un legado efectivamente muy reducido, como en ese ejercicio de la libertad y en esa configuración de un plan propio. Entonces le hacía la pregunta a doña Gloria por eso, porque pues toda la vida había mi mamá bajo como una lógica y ahora ya que se desprendió como de una cantidad de cosas, la veo feliz, la veo contenta, la veo efectivamente pensando en ella y eso pues me llena de felicidad, pues porque fue algo que en mi adolescencia quizá le exigía y quizá en forma pues violenta o agresiva de que se liberara, de que fuera ella misma y no lo entendía pues como en esa entrega en cierta forma de amor y que no era tan fácil para ella como desligarse también como de todo ese proceso que ella misma construyó y en el que estuvo inmersa. Entonces, pues con las mujeres adultas que me relaciono y que quizá pues tristemente ya no son tantas, veo una apertura muy bella como esa conducta de ver a las mujeres jóvenes libres, tranquilas, tomando sus propias decisiones. Yo las veo como en una visión en retrospectiva como muy amorosa, pues como quizá lo que ellas pues muchas veces no pudieron hacer o quizá renunciaron a hacerlo por muchas cuestiones, por supuesto muy respetables todas.
yo las veo es como con una actitud muy amorosa hacia las jóvenes, hacia esos procesos pues como de liberación. Entonces, pues quería complementar eso, agradecerle a doña Gloria, a todas ustedes chicas, pues por sus palabras, a los trabajos de la profe Nayibe, por supuesto, tan importantes y tan valiosos. Y quisiera solamente pues complementar, porque yo no podría decir que manejo pues el discurso o la teoría feminista pues con el rigor académico que quizá muchos de ustedes lo manejan, solamente más como desde el sentir y desde la escucha, por supuesto, de muchas que son muy expertas y cercanas y efectivamente pues van calando como en algunas construcciones. Entonces quería solo complementar en esas teorías del feminismo que hay una postura que quizá une como varios sentires que hemos relacionado acá. El tema del Sumak Kawsay y esos saberes andinos ancestrales, el tema popular y la necesidad como de fortalecer el discurso solidario y el tejido pues entre todas. Entonces, solo quería mencionar que pensaba pues en esa corriente del ecofeminismo, que efectivamente une o condensa dos categorías muy fuertes, el feminismo y el ecologismo o la ecología, y que efectivamente allí se reúnen esos saberes, sobre todo de las abuelas, no solo en la cuestión o en el referente frente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, sino también esos saberes que tienen las abuelas, ese saber tan básico en relación con la vida y el respeto a la vida desde todas las formas. Entonces, por ejemplo, en las casas de muchos de nosotros y culturalmente, ese amor de las abuelas por las plantas, por las maticas de la casa, por cuidar las maticas, por estar pendiente, por tener esos conocimientos sin ningún componente teórico o académico, sino precisamente con una conexión con la vida y saber, por ejemplo, que una planta determinada puede quitar un dolor determinado y serviría incluso mejor pues que una pasta medicinal. Entonces quería pues solo como traer esa referencia que existe del ecofeminismo, una hindú, Vandana Shiva, que es una mujer pues de la India que ha venido trabajando mucho por reivindicar efectivamente esas luchas de las mujeres y esos saberes vinculados a lo femenino en relación con lo femenino como las dadoras de vida, así no tengamos hijos, sino esa unidad desde la naturaleza, pues con la cercanía con la vida, ¿cierto? Entonces, pues quería como mencionar eso, y a propósito de ello, solo quería mencionar a Anastasia Kandré, que es una poetisa, de la comunidad Muru y Munay. Ella, pues, quería solamente, como para cerrar, leerles un poema corto, que relaciona un poco pues como ese sentido. Entonces les quiero leer este poema corto que se llama La Chagra. Abuela de la abundancia, abuela dueña del baile de frutas, ella siembra las semillas y las cuida con amor maternal. Palo de yuca, yuca brava, yuca dulce, yuca para la bebida. Abuela, quiero ir a la chagra, a sembrar tubérculos, ñame, plátano, maíz, piña. Reemplazo de muchos árboles que se tumbaron, bejucos que los cortaron y sangran. La tierra que quemaron, llega mi hermano y llega la abundancia. En la chagra se enseñan los consejos. En la chagra fue donde me enseñaron. En la chagra la abuela enseña sus saberes a sus hijos e hijas, nietos y nietas. Entonces, muchas gracias por el espacio y quería pues como compartirles estas palabritas. Profe Carolina, muchísimas gracias por compartir ese poema y por compartir su experiencia también desde el hogar, desde las vivencias con la madre. Muy agradecidas, porque volvemos al punto de partida, pues al punto de partida que nos mostraba doña Gloria, y es que estas teorías y estos postulados no, digamos, deben venir a nosotros solamente desde los libros, ¿cierto? Solamente desde lo que se ha escrito o solamente pues desde la réplica de luchas muy concretas que han sido adelantadas por mujeres en todo el mundo, sino que debe partir desde nuestro ser y estar cotidiano, ¿cierto? Desde manifestar nuestro sentir, desde escucharnos cuáles son las quejas de nuestros cuerpos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros proyectos de vida,
cómo es que aún hay mujeres que de pronto consideran que su único proyecto de vida es ser madre, pero no porque sea su elección, sino también porque así han sido formadas. Entonces es una pregunta constante desde el corazón, ¿cierto? Como desde el contexto cotidiano y desde la pregunta por qué es lo que queremos ser, o lo que decía Nayi también, cómo desde la familia no se nos da la oportunidad muchas veces, o no se les da la oportunidad muchas veces a muchas mujeres de que puedan elegir, de que puedan incluso considerar la posibilidad de que elegir es una posibilidad abierta, sino que ya hay un camino trazado o ya el ejemplo está trazado, entonces se niega la posibilidad del pensamiento. Entonces, muy agradecida con usted por compartirnos esa experiencia desde el hogar, desde las vivencias. Y les quiero como compartir un comentario que hay aquí en el chat de doña Silvia de Dios. Ella nos dice: escuchando a la señora Gloria, alabo el escuchar a algunas mujeres ya mayores que luchan por liberarse de la opresión patriarcal. Considero que el feminismo implica muchos años de desierto, muchas generaciones que poco a poco se liberan de las cadenas con apariencia buenas. Esta generación en armonía y equilibrio femenino, reivindicar el valor de ser mujer autodeterminada. Saludos desde Guatemala, me alegra escucharlas, rebeldes, insumisas, revolucionarias y propositivas. Muchísimas gracias, Silvia. A eso estamos, esas son como también las conclusiones que van saliendo pues de este debate, ¿cierto? La autodeterminación, la posibilidad de decidir, de pensar y de sentir y expresar esos sentires sobre nosotras mismas y sobre lo que queremos para nuestras vidas y sobre el trato que exigimos por parte de los hombres, pero también pues como de las demás personas pues de la sociedad, de las demás mujeres, de los estamentos con poder, de las instituciones, en fin. Ya pues digamos como para terminar de complementar la palabra, le quiero dar la palabra a Nayi. Luis por ahí también había pedido la palabra, de pronto el micrófono está abierto, algún comentario, y quiero dejarles pues ya como la puntada final, que no dejemos pasar de largo esa pregunta que nos planteaban por ahí en el chat, ¿cierto? Entonces quien quiera responder está abierto. Yo no diría el rol, yo les propongo que no digamos el rol o el papel, porque lo que nos dice Nayi es muy profundo, o sea, no hay que preguntar cuál es el papel del hombre, porque el hombre como ser vivo, ¿cierto? Como ser integral y reconociendo que todos nosotros, pues desde la herencia de las comunidades indígenas y desde la cosmogonía del buen vivir, somos femenino y masculino, como lo es el universo. Entonces ya no preguntar cuál es el rol, sino dejarles la pregunta abierta de cuáles acciones, desde cuáles acciones consideran los hombres y también pues las mujeres, contribuyen a la lucha feminista. Y lo pregunto no solamente desde lo que ellos no deben hacer, o sea, sobre lo que ya hemos dicho, que las mujeres reclamamos, que estamos cansadas de que hagan con nuestros cuerpos, con nuestras vivencias, no solamente desde el dejar hacer, sino cómo, desde qué acciones y estrategias acompañan la lucha feminista, también desde el proponer, ¿cierto? Desde el hacer, no solo desde el dejar de hacer, sino desde el hacer. Entonces, por ahí les dejo. Bueno, Hola, Caro, pues primero que todo, a mí sí me gustaría retomar esa pregunta en cuanto a los roles. O sea, a mí sí me parece importante hablar sobre el rol del hombre dentro de esa deconstrucción, porque es importante nombrarlo. Si bien se apunta a un futuro, a la abolición del género, es importante nombrarlo para reflexionarlo, porque si bien los hombres pasan por violencias, no son las mismas violencias que atravesamos las mujeres, así nos encontremos en el mismo contexto y en la misma situación. Por otro lado, desde mi punto de vista, el papel del hombre es desde su lugar de enunciación, no llamarse, no abanderarse con la lucha feminista, no llamarse aliado, porque pues no, sino que desde sus mismos espacios buscar que estos lugares sean más o menos para que nosotras las mujeres estemos, que se reflexionen ellos sus comportamientos y que no sean esos, digo aliados, porque hay muchos hombres que se llaman aliados, pero replican micromachismos, tienen
¿cómo es que se llama? Poca coherencia y poca responsabilidad afectiva y un montón de cositas. Entonces, es nombrándose desde su lugar de enunciación donde pueden estar y donde pueden generar sus reflexiones. Y bueno, yo también quería dar un aporte frente a esa pregunta, retomando y en vía de lo que dice Juli. Es muy importante y fundamental en los contextos actuales y en el punto de lucha que nos encontramos frente al sistema patriarcal, es partir de los lugares de enunciación y así poder generar procesos que nos lleven a lo que mencionaba también la pregunta, realizar entornos de deconstrucción y procesos de deconstrucción, partiendo por los entornos más próximos, que es las actitudes propias, e ir reconociendo e identificando. En vía de lo que mencionaba la profe Caro y de lo que han venido hablando del hogar, es muy importante para las masculinidades no hegemónicas que se vienen construyendo actualmente, que miramos nuestros hogares. Hemos sido criados por unas mujeres que vienen con un nuevo pensamiento, con una nueva forma de enseñar cómo relacionarnos con él y con la otra. Y eso lo vamos interiorizando poco a poco. Después de generar esos procesos interiores entre cada uno de nosotros, es muy fundamental tener los procesos colectivos. En esos procesos colectivos pueden ser círculos para la construcción de masculinidades no hegemónicas, donde podamos mirar también los entornos que ha construido la academia, donde ha identificado ciertas actitudes, ciertos comportamientos que muchas veces no reconocemos, no identificamos, porque el mismo sistema patriarcal nos ha hecho interiorizarlos. Y los hacemos en interiores que se vuelven de rutina y de costumbre, que no vemos incluso muchas veces que está mal lo que hacemos, o que muchas veces llega a invisibilizar a las compañeras en espacios o cositas así. Después de esos entornos de las masculinidades entre sí, estos espacios compartidos o mixtos son también muy fundamentales, porque ahí ya viene la construcción colectiva entre lo que vienen trabajando las mujeres de sus feminismos y los hombres desde la construcción de sus masculinidades no hegemónicas, para decir, bueno, ustedes han hecho esto, nosotros hemos hecho esto, ¿cómo vamos a trabajar juntos para proyectar acciones que nos lleven verdaderamente a derrocar ese sistema patriarcal? Porque realmente las acciones aisladas se quedan muchas veces cortas y es lo que ha venido pasando en las luchas. Por eso se ha identificado esa necesidad de juntarnos, esa necesidad de reconocer la otredad, y en el reconocer la otredad, reconocer lo que nos tiene para aportar e identificar en nuestras conductas personales. Y ya, sería como eso lo que tenía para aportar. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias, Luis. Luis nos deja también una tarea muy puntual entonces, y es identificar, aprender a identificar, a reconocer y a no tener temor y vergüenza, pues digamos, a poder expresar cuáles son aquellas conductas que siguen reproduciendo los machismos, que siguen reproduciendo el sistema patriarcal, y como también la juntanza, pues entonces el círculo de palabra, el círculo de compartir, nos permite entonces también pasar del reconocimiento, poder pasar a la propuesta, ¿cierto? De rutas de acción concretas en las colectividades e incluso en las familias, en nuestras relaciones, de cómo podemos empezar entonces a cambiar ese paradigma, digamos, de dominación machista, patriarcal. Entonces le doy la palabra a Nayi. Nayi nos quiere comentar algo, también doña Gloria, si nos quiere compartir algo al respecto pues de esa pregunta. Y ya para cerrar, cederle la palabra al compañero J. Garzón, que en el chat nos la está pidiendo, y al compañero Esteban, que también nos está pidiendo una palabrita para cerrar nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, qué bueno. Yo quería dos cositas, entonces ya me ahorraron una. Pues quería también como abrirle la invitación a los compas que también pues pusieran su palabrita. Ya Luis la puso y la vamos a seguir tejiendo con
John y con Esteban, y bueno, pues que también está por ahí Daniel, y bueno, y otros compañeros que también han caminado con nosotras, y que es bien importante también eso que decía Luis de esos espacios mixtos, pero que yo también ahorita hablaba de algo muy valioso que he aprendido, y que también se da esa posibilidad de se sentir pensar como mujeres, y son los espacios autónomos de mujeres, ¿cierto? Que también es un espacio de creación, y que también es un espacio para sanarnos, para juntarnos como mujeres, y precisamente romper con eso que el sistema nos ha impuesto de que suframos, de que vivamos siempre es con dolor, en contra de la otra compañera, ¿cierto? Por ese egoísmo y ese asunto de envidia, y antes en el ejercicio de acuerparnos, de encontrarnos, de juntarnos, porque como lo dice Lorena Cabnal, que es una de las feministas comunitarias, sanando tú, sanas yo, y si sano tú, sanas yo. Entonces sanamos en comunidad, y es precisamente pues como también a ese ejercicio. Y lo que quería decir, pues se me vino como a la cabecita con lo que decía ahorita la profe, pues que es bien bonito también ese ejercicio, ¿cierto? Para poder llegar a hacer esto, pues primero tenemos que hacer ese ejercicio personal de eso que hemos vivido, que también otras cosas que nos ha tocado vivir. Y yo también me traslado muchísimo cuando veo a doña Gloria ahorita aquí representando a las mujeres que llevan esa trayectoria tan larga, pero cuando las escucho a todas, cuando escucho su fuerza y todo el asunto de admiración, ahorita también a Silvia, que ahorita está en Guatemala, pero es de aquí, está en todo su proceso pues de misión como hermana, pero que también ha sido mujeres de muchísima fuerza, muchísima inspiración para el trabajo colectivo. Pues es ahí cuando pensamos que no es un asunto de relegar o de dejar un legado, sino es un asunto de seguir tejiendo juntas, porque ustedes han hecho un trabajo bien bonito, digo ustedes, porque llevan muchísimos años, que nosotras apenas venimos entonces a acercarnos, a aprender de ustedes como mayoras, como abuelas, como personas que han construido toda una vida, que incluso desde o sea, lo decía doña Gloria, desde el barrio, desde el hacer, desde el convite, desde el juntarnos, desde la olla, desde todas esas luchas que ahorita son bien valiosas para nosotras y que no podemos dejar morir. Eso era lo que quería decir Vane, y bueno, entonces demos la palabra a los compas. Doña Gloria, ¿nos quiere compartir alguna palabrita para ir cerrando antes de darle paso a nuestros dos compañeros? Yo no, pues no quería, sobre este tema del rol de los hombres, pues yo creo que ya el compañero que habló y la compañera también han dado unos aportes muy valiosos en ese sentido, y yo creo que, pues que es construirse, así como las mujeres nos hemos construido, hemos deconstruido, hemos reflexionado, lo cual para nosotras ha tenido costos. Yo creo que los hombres también pues deben hacer sus propios procesos si quieren. También si ellos quieren transformarse, transformar la cultura, si quieren un mundo mejor, más equitativo, tanto para hombres como para mujeres, ellos también deben crear sus propios espacios para reflexionarse. Muchísimas gracias, sí, doña Gloria, nuevamente. Gracias a usted. Entonces, bueno, Dianita quiere compartir la palabra. Acuérdense que vamos ya cerrando, bueno, sí, no, Dianita, me parece mejor que lo hagas tú, pues te propongo que lo hagas tú, y ya pues con nuestros dos compañeros, y damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Quería pues dar varios aportes, ya como lo que han mencionado, qué pena. Pues por ejemplo lo que mencionan pues como el rol que podemos como trabajar pues como el tema del feminismo. Yo creo pues que como Sicuri pues creo que también está como el asunto de unirnos con otros colectivos. Pues hemos visto por ejemplo pues que hay varios colectivos también de Formi y Sicuris, y que por ejemplo ellas incentivan mucho el tema del feminismo y están muy presentes pues, en todo el tema del 8 de marzo y cómo se han unido para esta lucha feminista. Pues de hecho en la historia pues la mujer no tocaba el siku porque era pues como un instrumento únicamente pues hombres, en el sentido pues de que era un instrumento, pues, es un instrumento pues que se toca pues para la Pachamama, es decir pues para
lo femenino, entonces las mujeres no lo tocaban. Entonces fue como en este asunto ya más o menos como en los 80, más o menos pues que empezaron a tocar las mujeres dentro de los sicuris. La mujer, por ejemplo, también como en este rol, eran las que acompañaban, las que llevaban pues como los instrumentos, ¿cierto? También como en el asunto de acompañar y de cuidar pues al hombre. Pero entonces, digamos, se fueron como involucrando dentro de los grupos de los sicuris, entre las tropas, y ya incluso pues ya hay pues grupos de Guarmi sicuris únicamente. Bueno, entonces, por ejemplo, dentro de eso es sobre todo como de la ciudad, en el campo, digamos, ya como las mujeres, pues, sobre todo lo empezaron como a visualizar en el tema de la complementariedad. Pues, por ejemplo, ya haciendo un poco alusión a lo que, pues, vimos en la Milas antepasada, pues ya a parar a la tomar a las mujeres y pues cuando pues las mujeres no podían pues como hablar, pues porque obviamente no estaban en el momento, pues la mamá alcalde, pues, o la mujer, pues, la indígena, decía, pues, como que tomara la palabra el hombre, pues, en el tema de la dualidad. Entonces, como se ve el tema de la dualidad, en tanto, pues, el hombre complementa a la mujer. Bueno, es otra cosa, me olvidé. Bueno, bueno, pues, me cuestionaba mucho, pues, lo que decía Juliana también, como en el tema de la intergeneracional, pues, como lo que uno se cuestiona, pues, ahí. Y eso, pues, digamos, pues ya, digamos, las mujeres han tenido muchas luchas, pues sí, las hemos ganado, por así decirlo, pero sí, pues, por ejemplo, digamos, yo tengo muchos cuestionamientos con mi mamá, porque ella obviamente ya es mucho mayor y yo pues ya tengo una formación feminista, por así decirlo, entonces, pues, digamos, ella no tiene, pues, como, ya pues todavía sigue como en el asunto de cómo fue criada. Yo también fui criada así, pero digamos como mi formación de cómo me muevo en el entorno, ¿cierto? Pues todo, pues me he cuestionado todo el tema de la mujer. Entonces, sí, yo pensaría pues como me cuestionaba lo que decía Juliana, porque sí, digamos, pues, tienden a ganar las luchas, pero en temas como ya de la convivencia con mujeres mayores, sí, a veces muy complejo porque tienen como otra crianza y no se han cuestionado sus pensamientos, pues, por así decirlo. Y entonces también como el tema de cómo los hombres toman ese rol de cuidadores, porque todavía se ve mucho, pues, incluso pues en hombres jóvenes, pues, que no asumen ese papel de cuidadores y se lo dejan solamente a las mujeres, pues, ¿cierto? Pues lo digo, pues, en el caso, pues, de mi cuñada, pues, en el caso, pues, de mi papá, pues, ¿cierto? Entonces todavía se ve mucho como ese papel de la mujer como cuidadora únicamente y que está ahí presente para criar a los hijos o pasar en la cocina, pues, sí, eso. Ya era, me iba a dejar como por ahí. Gracias. Muchas gracias, Dianita, por tu intervención y nuevamente pues recalcar que sí, que digamos el objetivo de este espacio también es que nombremos desde las experiencias, ¿cierto? Desde las experiencias pues más cotidianas y desde el sentir. Para eso estamos acá también en este espacio. No sé entonces de los compañeros quien quiera continuar, por ahí el de apellido Garzón ha pedido la palabra, le cedo la palabra, o el compañero Esteban, o también alguna compañera del Suma Causai que quiera pues como ponernos un comentario, de pronto un llamado también, alguna consigna. Está abierto el micrófono. Yo quería decir algo. Bueno, si quiere el otro compañero se manifiesta primero. No, bueno, bueno, quería poner como una palabrita. No quería dejar pasar pues como la tarde sin poner ahí también un pensamiento y, y valorar muchas cosas, ¿cierto? Me alegra mucho que este espacio en su momento cúspide haya estado precedido casi por 18 mujeres y 4 o 5 hombres, y eso me da pues como mucha alegría también y mucho aliento de vida al ver que el poder de lo femenino está resurgiendo con mucha fuerza y que esto es muy importante para la sociedad.
Igual reitero como la importancia de que estas discusiones también estén acompañadas o que también esté la presencia de los hombres, porque realmente, como lo mencionaba Diana, hay un asunto ahí de complementariedad que es muy importante, ¿cierto? Y a veces, bueno, puedo equivocarme yo, pero siento que esos procesos de lucha, de resistencia y de construcción desde lo femenino a veces tienden a ser como círculos muy cerrados, o a veces el hombre, digamos, no es bien visto como en esos espacios, y yo entiendo esa necesidad de que la mujer encuentre un lugar para organizarse, para construir con la otra, para reflexionar esas relaciones, pero también desde mi experiencia considero que debe existir un espacio, digamos, abarcante, donde estemos todos, las mujeres, los hombres, ¿cierto? Los niños, las niñas y todas las personas en tránsito, bueno, todos, ¿cierto? Todos y todas los seres, porque precisamente estamos hablando de construcción de humanidad, o lo que en el pensamiento andino se llama el Ayllu, que es la construcción de comunidad extensa, o lo que también llama el pensamiento andino el Aimi, o la reciprocidad. Entonces, desde mi experiencia, como en los procesos artísticos, en los procesos culturales o de agricultura, de organización de base, pues he honrado mucho la presencia de la mujer también porque es indispensable, ¿cierto? Como que una colectividad fluye, surge y se enraiza de forma muy distinta cuando, a mi modo de ver, como que los espacios solo de mujeres funcionan de una forma, los espacios solo de hombres funcionan de otra, pero los espacios donde está el hombre y la mujer y donde estamos todos, como que tienen otras dinámicas también muy profundas, y es en ese sentido también de lo colectivo, de lo comunitario. Entonces también siento que es muy importante incluirnos allí como en estos procesos y cuestionarnos también. Creo que estos espacios ayudan a que uno cuestione mucho sus privilegios. Yo personalmente fui criado por mis abuelas, en la primera infancia por mi abuela materna, aún todavía por mi abuela paterna, por decirlo así, y han sido familias un poco religiosas, un poco mucho patriarcales, donde la mujer ha estado subyugada y donde uno como hombre se acostumbra a los privilegios, ¿cierto? Donde el hombre se acostumbra a que lo atiendan, a que le hagan, a que él es el que habla, a que él es el que manda, ¿cierto? Entonces, realmente estos espacios son supremamente importantes porque el privilegio también hay que ponerlo en cuestión, y si no generamos esa incomodidad en todos, y si no educamos y si no nos educamos colectivamente entre todos, pues la va a ser más difícil de transformar la cultura si solo lo hacen las mujeres, ¿cierto? Como que es un ejercicio que tiene que ser de todos, y encuentro desde el pensamiento andino como estos principios que les mencionaba de la reciprocidad y de la comunidad, donde debemos encontrar esos puntos de consenso y de construcción. Y asimismo, en los espacios que participo, como mencionaba Diana, desde la Escuela Popular de Sicuris. Para los que no saben, el sicu es el instrumento de tubos atados y el sicuri es el intérprete. También es un ejercicio muy insurgente que sea la warmi sicuri, que sea el femenino también, el que tenga ahí la vocería, la voz también de fuerza, y yo me siento muy representado, me siento totalmente representado cuando una de mis compañeras pone la voz por todos, ¿cierto? Así como me siento muy bien representado cuando lo hace un hombre, y es precisamente construir esa relación de paridad, en donde se pueda construir desde esa horizontalidad y donde todos podamos participar, digamos, de forma horizontal, y no exista como esta jerarquía entre hombres y mujeres y tampoco entre los otros seres, sean animales, sean vegetales, sean minerales, ¿cierto? Todas las formas de vida, como una visión más amplia, ¿cierto? De la vida misma defendiéndose. Entonces, bueno, para cerrar, quería agradecer como a las mujeres que levantaron el espacio del Carnaval de las Mujeres y el Agua, que estuvimos apoyando este fin de semana en la Comuna 8,
y bueno, desde mi voluntad y desde mi transitar, pues estaré allí acompañando estos espacios. Les permito y les pido que sigan cuestionándonos también, que sigan ahí como en la contraparte y como en la complementariedad, como bueno, recordándonos también esa reflexión importante, porque uno a veces sin darse cuenta vuelve y cae a las lógicas patriarcales. Entonces les pido que estén ahí con ese fuego también, siempre educándonos entre todos y construyendo ese horizonte para todos. Entonces agradezco mucho este espacio, a doña Gloria, a Nayide, a Juliana, a la Vane, pues a muchas de ellas compañeras también de procesos académicos o sociales. Y bueno, pues muy agradecido de estar acá escuchándoles y de estar aprendiendo y de estar tirando nuevas líneas, porque en esta conversación surgen un montón de nuevas posibilidades para reflexionar. Entonces, bueno, agradezco mucho. Bueno, entonces, en principio, pues agradecer y celebrar la posibilidad de estar escuchando acá 3 generaciones de mujeres que precisamente están como teniendo por amalgama el concepto que nos proponían que se están proponiendo precisamente el feminismo popular. Se me hace muy interesante y pues mucho tema, mucha tela por cortar, pero entonces digamos que parte de lo que he recuperado, reflexionado acá escuchándolas, en cuanto al rol del hombre, creo que hay un asunto primordial en nosotros y es la descosificación del otro y de la otra. Creo que puede ser un principio para nosotros como hombres, por ejemplo, de construir ese intento de conquista de ustedes, de nosotros los hombres hetero, ese respeto por las etapas, ese respeto por las edades, ese respeto por el otro y por la otra en sus momentos, y entonces entender que antes que salir yo a la conquista de aquella sería salir a escuchar a aquella y a construir con ella y a su lado. Eso en relación pues como algo mínimo en cuanto al rol del hombre en el feminismo o como aporte o construcción a esta propuesta de deconstruirnos y de continuar aprendiendo. Se me hace muy interesante el hecho de escuchar acerca entonces de una línea también que pueda aglutinar otras como es el feminismo popular y empezar pues a pensar, claro, esa necesidad de diferenciar y de incluso categorizar para también entender cómo llegar a lo popular. Pensaba entonces desde esta invitación que hace la compañera de hablar desde las experiencias y cuál ha sido mi experiencia como padre de una niña, como papá soltero que soy. Y creo que una de las principales victorias o logros que hemos tenido en su formación y que en algún momento tuvimos en algunos escenarios de barrio ha sido la educación sexual, que creo que es justamente una de las mayores desventajas a las cuales se enfrentan ustedes como mujeres ante nosotros como hombres, principalmente porque entre mujeres tradicionalmente se han replicado que algunos de sus procesos son vergonzosos, dolorosos, incluso de enfermedad. Entonces parte de lo que aprendíamos con compañeras en la antigua red juvenil y en otros procesos en la nororiental era justamente pues saber y a entenderlas y ustedes mismas a entenderse como otros procesos sagrados de purificación y de relación incluso con la tierra, y esa necesidad entonces de encontrarse con mayor amor, con mayor agrado, pues cierto, con esa necesidad de recibirse, con mayor respeto, y definitivamente es una base. He considerado, hemos visto que es una base para las chicas, incluso pues retomando un poco la inquietud que planteaba la compañera de la que hablaba del estar ella en 11º grado y que incluso otros pues a la final con más edad hemos llegado a obtener un poco de conocimiento al respecto, y es que sí creo que hay una necesidad de volver o de continuar en los barrios, de retomar semilleros, y creería que la educación sexual
es un cimiento fuerte porque precisamente ataca de facto, si bien conduce tanto a hombres y mujeres a reconocerse y amarse antes de creer en la necesidad de ir a buscar amor, ataca los embarazos adolescentes y pues por supuesto les hace fuertes, es parte de la experiencia pues que he podido pues como aprender con mi hija. Por lo demás, pues no, agradecerles nuevamente. Había una consigna, ahorita decían de una consigna, recuerdo una consigna por allá de la primera década del 2000 de los compañeros antiimperialistas que gritaban, era romper las cadenas y desencadenar la furia de la mujer como fuerza poderosa para la revolución. Entonces, bueno, muchas gracias por permitirnos el espacio y por permitirnos continuar aprendiendo ahí con ustedes. Muchísimas gracias a ti por poner tu palabra, también traer tu experiencia desde la vivencia con tu hija, mucha fuerza en esa labor. Y bueno, pues de acá de este encuentro voy a recoger pues como algunas ideas, ¿cierto? Algunas ideas que nos quedan, también que sea algo no solamente que se quede como en la palabra de un encuentro, ¿cierto? Sino que lo llevemos como una bandera para nuestro día a día y como para la mejora de nuestras relaciones. También eso es algo que nos ha enseñado la profesora Carolina. No podemos pretender empezar a cambiar desde la lejanía o desde lo macro, sino empezamos por nuestras propias relaciones, nuestra relación con nosotros mismos, con nosotras, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas. Entonces, bueno, de este espacio nos quedan perspectivas como el feminismo comunitario, como una apuesta contextual, muy de, digamos, del sentido de América, pues de nuestra Abya Yala, ¿cierto? Donde no hay una exclusión directa ni tajante digamos, de los hombres, sino que precisamente hay un interés de construir comunidad. Nos queda también la perspectiva entonces que nos compartía doña Gloria de empezar por nuestras casas, empezar por nuestras propias conciencias, empezar por la pregunta de qué es lo que queremos, por la pregunta de qué somos, ¿cierto? Que también era la pregunta que se hacía la francesa Simone de Beauvoir, qué implica ser mujer, ¿cierto? Pero que sea desde lo personal, desde lo propio, desde lo contextual. Nos queda también la perspectiva de que la lucha feminista, una de las luchas feministas en América Latina es también la lucha por la defensa y cuidado, aguardianamiento de nuestra madre tierra y con ella de sus elementales, especialmente el agua, ¿cierto? Como elemental principal para la vida y también pues como impulso para la organización. Nos quedan muchas, ahí voy nombrando tres. Nos queda también la perspectiva de la necesidad entonces de que los hombres también se junten, de que los hombres también den el paso para reconocer cuáles han sido sus falencias, cuáles han sido esas acciones con las cuales reproducen el patriarcado, ¿cierto? Que dejemos entonces la vergüenza a un lado y podamos reconocernos desde el corazón, ¿cierto? Desde la humanidad, desde la vida, pero con el propósito de no seguir reproduciendo estas acciones. Nos queda la perspectiva de volver a lo popular, de seguir reivindicando las luchas barriales, de seguir reivindicando las luchas dentro y fuera de los centros de pensamiento, con el ejemplo que nos señala Valeria. Nos quedan entonces caminos, nos queda el camino para seguir reivindicando el respeto, el reconocimiento por la mujer, por la vida, por la creación, y también el respeto por la diferencia, ¿cierto? Entre nosotras mismas, dado que no hay un solo camino a seguir, sino que hay múltiples caminos, pero que lo que nos une es precisamente la reivindicación de estas diferencias, ¿cierto? Y el respeto por la vida y por las elecciones. Entonces, bueno, darles las gracias nuevamente a Nayi, darle las gracias a doña Gloria. Esperamos seguirnos encontrando en otros espacios, ojalá incluso en los barrios, ojalá incluso en otro carnaval, reivindicar nuestra sangre. Esa es mi consigna para esta tarde, reivindicar nuestra sangre sagrada, nuestro fuego de creación, nuestra libre elección y expresión.
Y bueno, pues recordarles que este espacio también está apoyado por el colectivo Summa Causai, en compañía pues como con las líneas de investigación de la maestría. Y bueno, buena tarde, gracias por compartir de la palabra. Muchas gracias a ustedes y a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias por invitarnos a este espacio de compartir. Gracias, buenas noches Muchas para todos. gracias, bonita noche. Gracias, hasta luego. Veremos.